Antes de empezar el video de hoy, me gustaría utilizar estos primeros momentos para hablar de un caso que pasó en la ciudad de Bogotá la semana pasada. La semana pasada, en Bogotá, murió Alejandra Monocuco, una mujer trans víctima de la negligencia, de la transfobia y de la xerofobia del estado en el que vivimos. Luego de que sus hermanas llamaran una ambulancia y estos se negaran a darle la atención médica que ella merecía, Alejandra murió y tuvo que esperar unas horas más para que su cuerpo fuera levantado de donde estaba. Aquí les queremos dejar una información de cómo apoyar a la red comunitaria trans a través de donaciones y a través de sus plataformas. Este video, en lo mínimo que podemos hacer, es un homenaje a Alejandra, a su vida y a que no vuelvan a pasar casos como ese. Alejandra, todos somos tú y por ti seguiremos en esta consecución de derechos para todos. Kershaw. Here we go, inches. Yeah. Here we go, inches. She is sitting. She is sitting. Baby back, ooh, baby back, yo, back, boom, back to the back, boom, back, yo, back to the. Dance across the boards. ¿Qué son los balls y cómo empezaron? Dejen que Super Nintendo y yo les contemos. Los balls o bailes son una subcultura del drag o una subcultura del mundo LGBT que ilumina cosas como la raza, el género y el sexo a través de competencias de pasarelas, movimientos y bailes entre diferentes personas. En su mayoría drag queens, ya no tanto, ya está más abierta a todo el mundo porque todo el mundo pues tiene derecho a pertenecer o a participar en un ball, pero en su mayoría drag queens en su principio. Se dice que los balls empezaron en la década de los 20 en Estados Unidos, en donde sus participantes en su mayoría eran hombres blancos que se vestían de drag y organizaban fashion shows. Y también hay datos que cuando los hombres afroamericanos querían participar en estos shows, se les pedía que se aclararan la piel. Racismo. Y así fue siguiendo más o menos hasta los años 60, en donde paralelamente también se organizaban concursos de belleza, como el que organizaba The Flawless Sabrina, con mujeres drag queens, y está documentado en la película de Queen de 1967, en donde popularmente Crystal LaBella perdió ese concurso, tiene una escena como un tantrum súper icónico, pero desde ahí ella se cansó de que los concursos de belleza solo ganaran las queens blancas y dijo, ya no quiero más concursos de belleza porque esto está arreglado, las personas de color, porque ella era una mujer mix, porque era afroamericana y latina, digo, estoy cansada, esto ya no es para mí y voy a crear mis propios concursos de belleza. Es así como Crystal LaBella se retira de los reinados y además funda su casa que hasta hoy es conocida, la casa popular e icónica de House of LaBella. Además de esto, Crystal empieza a crear competencias en donde eran bienvenidas cualquier tipo de persona sin importar su raza o su sexo y eran bienvenidos a celebrar como su identidad. El propósito de los balls se convirtió en permitir a sus participantes vivir su fantasía en un mundo donde no les iban a dejar hacer muchas cosas por su identidad. Se dice que las primeras categorías que existían en los 60 eran más como de showgirls, como estas drag queens de Las Vegas, pero que luego de la rebelión de Stonewall, con toda esta rebelión de la identidad y como toda esta aceptación por los diferentes que éramos, la cultura del ball también empezó a reflejar eso en sus competencias, como llevando lo político y lo social a estos eventos de balls. Entonces empezó a mezclar lo social con estos momentos de esparcimiento. Se puede decir que este era un lugar donde ellos representaban quiénes eran, porque aunque la homosexualidad ya no era un delito en los 60, se seguía viendo así, se seguía persiguiendo de esta manera. Entonces en estos balls era donde la gente podía celebrar con autenticidad y con mucha alegría lo que ellos eran. Se dice que como estas personas no podían celebrar quiénes eran para sus propias familias, empezaron a crear sus propias familias denominadas casas. Estas casas o familias participaban en los balls como en competencias unas contra otras, por trofeos en las categorías que estuvieran participando y en la mayoría cada una de esas casas tenía una madre.
que la madre era la persona como de la figura de autoridad en la casa, además que era la persona que los guiaba como emocional y también en muchas ocasiones económicamente. Las madres en su mayoría eran mujeres trans que trabajaban en la industria del sexo. Cuando hablamos de categorías y géneros, son estas competencias en donde las personas que estaban en los balls hacían su representación de lo que ellos se imaginaban o cómo ellos veían esa categoría. Es decir, cuando hablábamos, no sé, ejecutivo realness, era cómo se veían ellos si fueran ejecutivos. Y estas categorías nacen de la falta de representación. Porque en ese entonces, en la década de los 60, los hombres de color y más que todo los hombres LGBT y las mujeres LGBT no tenían esta representación porque no se veían en los medios audiovisuales. Es por eso que en los balls empiezan a crear estas categorías para verse reflejados y para crear esa representación que faltaba en los medios audiovisuales. Es decir, así se verían ellos si fueran un hombre de color en el ejército o un hombre de color siendo ejecutivo o una mujer de color siendo en la universidad. Y esa fue la forma que ellos empezaron a crear como esa manera de ser reales, porque a los ojos del mundo no lo eran. La década de 1970 vio una gran expansión en la participación de los ball a medida que aumentaban su número y tipos de categoría para permitir la participación de todos, como podemos ver en el documental de 1990 de Paris is Burning. Los balls se convirtieron en un espacio seguro para la comunidad queer de color, principalmente negros, latinos y latinas, para expresarse libremente. Así como dice Nintendo, estas familias se crearon como para espacios seguros y en la mayoría los nombres de estas casas representaban o hacían como un homenaje a las casas de moda populares en París y Milán, como Mansión Valentino, como Balenciaga, como Lambin, como Mugler. Fueron la inspiración para muchos nombres de las casas que eran populares en el ball culture. Aisha Balenciaga, Dashawn Lambin, Tamilla Mugler y César Valentino son ejemplos de cómo se apropiaban de estos nombres y los hacían suyos y se volvían su casa. Si yo estuviera en una casa le pondría así como Comi Miu Miu. Lentamente en los 70s y en los 80s la cultura del ball empezó como a popularizarse más y así fueron apareciendo nuevas categorías y nuevas casas que participaban en las competencias, pero la forma de participar y las competencias seguían manteniéndose igual. Una categoría en donde los participantes que hacían su representación, que en lo general era caminar, bailar y hablar, y los jurados los calificaban por su ropa, por su forma de expresarse y qué tan apegados estaban a la categoría en la que estaban participando. Las categorías más populares eran las de realness o las de realidad, que como les mencionaba antes, eran estas categorías en donde las personas mostraban o como creaban su representación faltante en los medios audiovisuales de ese entonces. Además, la categoría de realness o realidad también era juzgada o también era vista como esa forma de cómo actuar como heterosexual, porque en ese entonces, como para poder obtener mejores opciones de trabajo o de representación, tenías como que no parecer gay o como que no te vieran como gay. A mediados de los 80 aparece una categoría que definiría y cambiaría todo para todos: el voguing. El voguing nace a finales de los 80 porque se dice que algunas casas donde habían afroamericanos bailaban de esta manera tan peculiar, donde imitaban las poses que salían en la revista Vogue. De ahí viene su nombre: voguing, Vogue, voguing, Vogue. El voguing no solo fue una subcategoría de los ballrooms, sino que se empezó a volver algo político, porque esta era la forma como las personas, por medio de lo artístico, demostraban su inconformidad con ciertas cosas, en especial por la lucha contra el SIDA que pasaba al principio de los 90 en Estados Unidos. Esta era la forma como ellos contaban su historia y se representaban o hacían como un elemento político, como algo político en contra de las cosas que estaban pasando y la desatención por parte del gobierno. Estos movimientos fueron popularizados por la cantante Madonna gracias a su canción y video musical Vogue de 1990. Posteriormente, este tipo de baile se convirtió en una de las habilidades a tener para participar en las competencias de ball culture. En este momento me gustaría hacer como un homenaje a todas esas casas notables que crearon la historia del ballroom, como la Casa Ninja creada por Willy Ninja, la Casa Ébano creada por Larry Ébano, la Casa Aviance creada por Juan Aviance, la Casa Extravaganza creada por la popular e icónica Angie Extravaganza, la Casa Infinity, la Casa Mizrahi, la Casa Gucci creada por el padre doctor Will Gucci,
La Casa Dupri, la Casa Amazonas, la icónica Casa La Bella, creada por Crystal La Bella y que luego la manejó Pepper La Bella. Estas y muchas otras casas que se encargaron de ser como los pavimentos de la historia del ballroom, que pues a la actualidad sigue siendo tan importante y fue tan icónica para nuestra cultura LGBT. Actualmente la escena de los balls siguen siendo tan populares como antes. La popularización del drag ha traído esta forma de como entretenimiento a nuestros ojos. De las categorías más reconocidas o más populares son las siguientes. Ahora Nintendo y yo haremos nuestro mejor esfuerzo para que las entiendan y de antemano pedimos perdón a las personas que sí sepan hacer voguing o sí sepan de estas categorías. Categoría Runway. En esta categoría los participantes caminaban como si fueran modelos y habían dos subcategorías: runway europeo, donde tenían que ser como más femeninos, y runway americano, donde el estilo era como un poco más rough, como más masculino. Face. Se trata de mostrar tus mejores rasgos, de vender tu cara pero sin tocarla. Categoría Realness. Esta es más bien como una subcategoría en donde tienes que hacerte pasar por algo y que te lo crean. Es como ejecutivo Realness, escuelita Realness, como estas categorías como que te veas tan real. Pose. Es un estilo que inspiró en sesiones de moda en las que el artista imita a un modelo cambiando diferentes poses como si fueran fotografiadas. Es una categoría divertida que permite al artista acentuar su gracia, ingenio y belleza. Categoría All Way. Esta categoría, que era como la de la vieja época, es donde se califican como esos movimientos precisos, simétricos, como parecidos al voguing. De ahí nació el voguing. Esta es la forma como se calificaba y estos eran los movimientos que tenías que tener para que pudieras participar en esta categoría. Vogue Femme. Empezó siendo el Vogue que hacían las mujeres trans, que era más femenino, e incorpora los 5 elementos del voguing, que son hand performance, catwalk, dagwalk, floor performance, así como spins and dips. Categoría Body. En esta categoría los participantes tienen que con su cuerpo demostrar como sensualidad o como atraer al jurado y demostrar que tienen todo para ganarse ese trofeo. Se dice que en Estados Unidos, en muchas ciudades, hay como que cuentan con sus escenas del ballroom. Sé que acá en Colombia también se han hecho ciertos balls. No he ido a ninguno, pero me encantaría ir a uno, así que invítenme si pueden. En su base, los balls son espacios políticos como ningún otro, porque son espacios que no les importa el sexo, el género, lo que seas, como la gente te vea, sino que son lugares en los que tú representas lo que tú quieres ser, donde tú puedes vivir tu propia realidad sin importar cómo te vea el otro mundo, sin importar quién eres y sin importar lo que te digan que tienes que ser. En los balls tú decides quién quieres ser. Los balls se crearon para que podamos navegar nuestra identidad a través de formas de vestir, ropa, música, baile, porque al final de cuentas solo vivimos para nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. También se crearon como un recordatorio de que así estemos perdidos, tristes, desolados y sin rumbo, nos merecemos los elogios, nos merecemos la realidad y nos merecemos la virtud que los balls les dan a las personas y que nos debemos creer esas historias nosotros mismos. Como siempre, recordarles que esto es un recuento súper rápido de una historia de casi 5 décadas que no podemos condensar en un video de más o menos 10 minutos sin que ustedes se aburran. Que recordemos que sin importar cómo nos vean los demás, tenemos momentos donde podemos ser quienes seamos y que estos momentos los podemos llevar a donde queramos. Que los balls los podemos vivir en las calles cuando estemos caminando y que esa sea nuestra realidad. Que siempre para identificarnos o para ser quienes seamos, pensemos que estamos en un ball y que nada más importa. Como siempre, los invito a ser buenos con el prójimo, a bailar como si nadie los estuviera viendo y a que nos veamos en el próximo video. La Nintendo y yo los queremos. Besos.